Con toda seguridad usted tiene un teléfono móvil y ya sea usted o un familiar cercano tiene un teléfono que tiene acceso al Internet. Y la verdad es que estos aparatos son maravillosos. Es increíble la cantidad de cosas que uno puede hacer ahora teniendo una microcomputadora de ese calibre en la mano o en el bolsillo. Y en realidad, los teléfonos, dije microcomputadora porque no son sencillamente teléfonos, son mucho más. Por medio de los teléfonos es que entramos a nuestras redes sociales, por medio de nuestros teléfonos nos mantenemos en contacto, por audio, por vídeo, por texto, y también escuchamos nuestras canciones favoritas. Quizá algo que usted no sabe es que usted puede ahora escuchar radio por internet. Y eso se llama podcast, se llama la nueva radio. Y recientemente estuve escuchando un programa de estos podcasts que viene de Puerto Rico y un comediante bastante famoso en Puerto Rico estaba entrevistando a una figura de la política. Y de repente comenzaron a hablar de religión. Y cuando comenzaron a hablar de religión, dijeron algunas cosas muy interesantes. El mantenedor del programa dijo: yo no tengo que obedecer un libro de reglas escrito hace 2000 años. Les habla Pablo Jiménez, exhortándole a que prediquemos. Le doy la bienvenida a este podcast dedicado a la predicación, el liderazgo y la teología pastoral. Esperamos que el tema que tenemos para el día de hoy sea de gran edificación a su vida. Le repito, yo no tengo que obedecer un libro de reglas escrito hace 2000 años. Las palabras del mantenedor del programa a mí me dejaron frío, me dejaron pensando. Tanto así que ahora las estoy compartiendo con ustedes. Me sorprende que una persona diga eso de la Biblia, porque quiere decir como que la persona no la ha leído. La Biblia, yo entiendo por qué algunas personas pueden verla como un libro de leyes, pero el hecho es que la Biblia es mucho más. La Biblia es el libro más publicado, más vendido, más distribuido en la historia de la humanidad, es un clásico de la literatura. Y por eso me sorprende que alguien diga que la Biblia es meramente un libro de reglas. Permítame hablarle un poquito acerca de qué es la Biblia. La Biblia es una colección de escritos. De hecho, Biblia es el plural de la palabra biblos en griego, que quiere decir libro. Así que Biblia lo que quiere decir son libros. Eso es lo que quiere decir. La Biblia es una colección de documentos que fueron escritos a lo largo de los siglos por personas de trasfondo judíos. Y sí, la Biblia tiene algunas partes que contienen leyes. En particular, encontramos leyes en los primeros 5 libros de la Biblia. En la segunda parte del segundo libro, que se llama Éxodo, Levítico es casi todo leyes, y el libro del Deuteronomio, que quiere decir literalmente la segunda ley, también contiene leyes. Y esas leyes son ceremoniales que describen qué es lo que se debe hacer en el culto, como civiles, como regulando lo que es la vida del pueblo. También encontramos que estas leyes que regulan la vida están resumidas en algunos códigos. Y el código más famoso se llama los 10 mandamientos. Esta colección de los 10 mandamientos aparece 2 veces en la Biblia. Por un lado, la encontramos en Éxodo capítulo 20 y por otro lado la encontramos en Deuteronomio 5. Estas leyes tienen un contenido universal. Y prácticamente cualquier cultura, cualquier país, cualquier persona puede encontrar el bien, la lógica, lo bueno en estas leyes. Por lo tanto, de manera resumida, vamos a indicarles cuáles son esos 10 mandamientos. El primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo: no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Tercero: no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo, el Señor, no consideraré inocente
al que tome en vano mi nombre. Cuarto, observarás el día de reposo y lo santificarás como yo, el Señor tu Dios, te lo he ordenado. Quinto, honrarás a tu padre y a tu madre, como yo, el Señor tu Dios, te lo he ordenado, para que tu vida se alargue y te vaya bien en la tierra que yo, el Señor tu Dios, te doy. Por eso muchas personas dicen que el quinto mandamiento es el primer mandamiento que tiene una promesa. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no robarás. Noveno, no presentarás falso testimonio contra tu prójimo. Décimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su tierra, ni su siervo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Entonces usted dirá, bueno, usted se está contradiciendo porque la Biblia tiene leyes. Sí, pero estas leyes que tiene la Biblia lo que ocupan son un espacio relativamente pequeño de toda la colección de los libros de la Biblia. De hecho, la inmensa mayoría de los libros de la Biblia no tienen ninguna ley, no tienen contenido legal, sino que tienen enseñanzas para la vida. Y esas enseñanzas para la vida están codificadas más bien en historias y en poesías, discursos también. Y estas historias, esta poesía, este discurso, ¿sabe lo que hace? Nos habla de los testimonios de fe, de la experiencia de fe que tuvieron personas mucho antes que nosotros con Dios. Por lo tanto, yo les afirmo sin temor alguno que la Biblia es una colección de testimonios de fe. Eso es el carácter principal de la Biblia. Una colección de testimonios de fe que nos ayudan a establecer y a profundizar una relación de amistad con Dios. La Biblia no es un libro de reglas escrito por personas aburridas que se creían perfectas. Por el contrario, en la Biblia nosotros encontramos unos relatos que son conmovedores, que son fascinantes, de personas que pasaron por experiencias muy duras en la vida. Estas personas estaban en la lucha por la vida, como usted y yo tenemos que luchar por la vida. Estos personajes bíblicos también tuvieron que luchar por la vida. Y es precisamente en medio de la lucha por la vida que encuentran a Dios, que se encuentran con Dios en medio de la lucha por la vida. Déjenme dar unos cuantos ejemplos. Adán se rebeló contra el Dios que lo creó. Abraham, otro personaje bíblico, estaba atormentado porque no podía ser padre. Moisés, el gran legislador de Israel, huyó al desierto después de cometer un asesinato. Ruth, la moabita, una de las protagonistas de una de las historias más lindas de la Biblia, quedó viuda sin tener hijos. El rey David, hubo un momento muy oscuro de su historia donde se convirtió en un mercenario. O sea, un soldado que por dinero estaba luchando por otro país y se fue a luchar a favor de los filisteos, que eran extranjeros y eran enemigos de su pueblo. María de Nazaret, la mamá de Jesús, usted y yo sabemos que quedó embarazada sin casarse. Y Saulo de Tarso persiguió gente, encarceló gente y hasta ejecutó gente inocente en nombre de su religión. Con el tiempo, todas estas personas que le he mencionado, cuyas historias están en la Biblia, desarrollaron una profunda amistad con Dios. Todas. Por eso es que hoy, cuando leemos la Biblia, podemos encontrar en sus vidas ejemplos de fe, ejemplos que nos ayudan a que usted y yo nos acerquemos más a Dios. Ahora bien, la Biblia no esconde los defectos de nadie. La Biblia no esconde los defectos de nadie. No esconde los pecados de la gente. Por el contrario, es a través de contarnos sus defectos, sus pecados y sus fallas que usted y yo nos podemos identificar con esos personajes y que nosotros podemos examinar nuestras propias vidas y así obtener la inspiración que necesitamos para seguir desarrollando una profunda amistad con Dios en medio de la lucha por la vida. Por esta razón, es muy importante que las personas que deseamos tener esa relación con Dios podamos
leer la Biblia regularmente. Es importante que usted lea la Biblia regularmente. La Biblia es la palabra que Dios ha revelado, es palabra de Dios revelada de manera escrita para la humanidad. Y aunque la Biblia no contesta todas las interrogantes que podamos tener, por ejemplo, la Biblia no dice nada de cómo trabajar con la energía nuclear. Contesta las preguntas más importantes que usted y yo podemos tener. Por ejemplo, la Biblia tiene todo lo necesario para que usted y yo tengamos un momento para conocer a Dios. Que tengamos un encuentro con Jesucristo. Que podamos comprender que somos gente pecadora y confesemos nuestros pecados. Que podamos recibir salvación y que podamos ser llenos del poder transformador del Espíritu Santo. Todo eso la Biblia nos lleva a hacerlo. Por eso es importante que usted y yo tengamos el hábito de leer por lo menos una porción bíblica todos los días. Lo ideal es que usted aparte unos minutos para leer la Biblia y para orar después de leer el pasaje bíblico que ha leído. Y usted me va a decir, ¿y por dónde empiezo? Mire, lo primero que usted necesita es conseguir una Biblia. Y ahora no tiene ni siquiera que comprarla. Usted puede descargar aplicaciones y puede leer la Biblia de manera gratuita en su propio teléfono inteligente. Después que usted tenga una Biblia, comience leyendo los evangelios de Jesús. Los 4 evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y nos hablan de las enseñanzas de Jesús. No son una biografía en el sentido de decirnos todo lo que Jesús hizo. No. Pero sí, estos textos bíblicos nos hablan de lo que Jesús enseñó, de lo que Jesús hizo. Ahí encontramos las enseñanzas de Jesús. Encontramos las historias de los milagros que llevó a cabo. Y esa historia donde nosotros leemos sobre la crucifixión y la resurrección de Jesús, que es la victoria sobre la muerte, nos lleva a confesarle como Señor y como Salvador. Hay otros textos bíblicos que son muy fáciles de leer. Por ejemplo, el libro de los Salmos. El libro de los Salmos son poesías sagradas que usted y yo no necesitamos ningún grado universitario para poderlas entender. Y los proverbios tienen mucha sabiduría en pocas palabras, porque lo que tienen son aforismos, dichos o refranes. Hay textos bíblicos muy claritos que usted los puede comprender sin necesitar mayor explicación. Cuando usted lee el Salmo 23 o cuando usted lee Juan 3:16, el mensaje está claro como el agua. Ahora bien, hay que reconocer que la Biblia tiene otras partes que son muy difíciles de comprender, muy difíciles de entender. ¿Por qué? Porque la Biblia fue escrita en idiomas que usted y yo no hablamos. Hebreo antiguo y griego antiguo. La Biblia se terminó de escribir hace más de 1900 años. Y la Biblia que usted y yo tenemos en español ha sido traducida a lo largo de los siglos. Por lo tanto, hay cosas que van a ser difíciles de comprender. El libro de los Hechos de los Apóstoles tiene una historia que nos habla precisamente de lo difícil que puede ser interpretar la Biblia. Y me refiero al encuentro que tuvo un líder cristiano de la segunda generación llamado Felipe con un funcionario del gobierno de Etiopía que había tenido un encuentro de fe, que era una persona que a pesar de ser africano cultivaba la fe de Israel y había ido a Jerusalén en peregrinación para ir al templo de Jerusalén a adorar al Dios de Israel. Cuando el hombre ya regresaba a su país, después de haber adorado a Dios en el templo, este hombre que era temeroso de Dios empezó a leer la Biblia y no la entendía. En ese momento Dios le reveló a Felipe, a este líder cristiano, que debía ir al encuentro con el funcionario africano. Y mire cómo la Biblia describe ese encuentro. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro.
Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que lees? El etíope le respondió, ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Y le rogó a Felipe que subiera al carro y se sentara con él. Como vemos, el etíope estaba leyendo la Biblia, pero no la comprendía adecuadamente. Por eso es que envía a Felipe para que le enseñe. Dios envía a Felipe para que le enseñe a este funcionario africano a poder interpretar la lectura bíblica que no entendía. Y en respuesta, este hombre tuvo una profunda experiencia espiritual y pasa a reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador y formar parte del movimiento de Jesús, bautizándose en el nombre de Jesús. Esta historia nos enseña algo muy importante. Y es que para usted y yo poder comprender la Biblia adecuadamente, necesitamos maestros, maestras, personas que nos ayuden a comprenderla. Y por eso, cuando usted está estudiando con personas que tienen más madurez, que tienen más conocimiento, usted aprende a interpretar la Biblia mejor. Por eso es que la mayor parte de las iglesias locales ofrecen estudios bíblicos. Por lo tanto, en esta hora afirmamos que el tercer hábito necesario para el crecimiento espiritual es leer la Biblia. Afirmamos que para crecer espiritualmente es necesario leer e interpretar la Biblia correctamente, ya que es la palabra escrita de Dios. Y por medio de la Biblia es que podemos profundizar en nuestra amistad con Dios. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Prediquemos por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, le ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a que otras personas puedan encontrar nuestro podcast. Visite nuestra página en el internet drpablojimenez.com. Allí encontrará centenares de documentos en texto, audio y vídeo relacionados a la predicación, la teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a todos estos documentos es completamente gratuito. En YouTube, acceda a mi canal, que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y además algo de música cristiana. En las redes sociales me consigue utilizando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. En particular, puede encontrarme en Twitter, Facebook, LinkedIn, Tumblr y también en Instagram, entre otras redes. Y si desea comprar algunos de mis libros, tales como Principios de Predicación o Predicación en el siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página drpablojimenez.com. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.